Saludos. El día de hoy realizaré una breve explicación sobre momento de torsión o torque. Empezaremos por qué es torque. Pues torque no es más que la capacidad que tiene una fuerza para hacer girar un objeto. El torque depende de diferentes factores, los cuales son la distancia del punto de giro, las magnitudes de las fuerzas que actúan sobre el torque y el ángulo de aplicación de la fuerza. Si el ángulo es igual a 90, tenemos un máximo torque. Y si el ángulo es igual a 0, significa que no existe un torque. Se puede confundir problemas de fuerza y problemas de torque, pero el mismo se puede diferenciar, ya que torque contiene distancias y fuerza no. En problemas de fuerzas solo realizamos sumatorias de fuerzas. Al momento de realizar nuestros problemas de torque, debemos de asignarle un signo a nuestras fuerzas. Si el momento en el que nuestra fuerza gira hacia nuestro punto de torque a favor de las manecillas del reloj, nuestra fuerza es negativa. Y si el momento en que nuestra fuerza gira para llegar a nuestro punto de torque gira contra las manecillas del reloj, nuestra fuerza es positiva. Nos podemos ayudar de un diagrama en el cual colocaremos nuestras fuerzas de manera perpendicular y las haremos girar a nuestro punto de torque. O sea que nuestro punto de torque está aquí y nuestra fuerza 1 debe de girar hacia nuestro punto de torque. Y como está viendo, gira en contra de las manecillas del reloj. Por ende, nuestra fuerza 1 es positiva. Y nuestra fuerza 2 y nuestra fuerza 3, para llegar hacia nuestro punto de torque, gira a favor de las manecillas del reloj. Por ende, nuestras fuerzas son negativas. Al momento de realizar un problema de torque, nos toparemos con que tenemos que sacar un torque neto. ¿Pero qué es esto? Al momento en el que, al momento en el que realizamos un giro, podemos detener más de dos fuerzas actuando sobre el mismo objeto. Entonces, ¿cómo sabemos en qué sentido va a girar nuestro objeto? Para esto, sacamos el torque neto. El mismo consta de la multiplicación de nuestra fuerza 1 por su respectiva distancia por el seno de su ángulo, más la fuerza 2 por la distancia por por el seno de su respectivo ángulo, dejando en claro que este signo depende del signo que se le asignó a la fuerza. Ahora presentaremos un problema de aplicación de torque en la medicina. El mismo dice así: una persona está levantando con las manos una pesa de 20 kilogramos, lo cual le hace adoptar una postura con el tronco inclinado a 45 grados con respecto a la vertical. Las fuerzas que actúan sobre la columna del sujeto aparecen en el esquema del margen, o sea, este que está aquí. La tensión T es debida a los músculos sacroespinales que tiran de la columna vertebral desde la cadera, cuya acción conjunta puede describirse como simplificadamente como la de un solo músculo que se inserta en su parte superior a 2/3 de la longitud, formando un ángulo de 10 grados con su eje. Considerando que la masa del tronco, la cabeza y las extremidades superiores es de 50 kilogramos y que el centro de gravedad de estas partes del cuerpo coinciden con el punto de aplicación de tensión. Entonces, debemos de calcular la tensión y las componentes de la reacción en las articulaciones del coxis, o sea, el vector R en el diagrama. Este vector lo debemos de calcular. Entonces, contamos con los siguientes datos.
un ángulo de 45, que es el ángulo que obtiene el cuerpo, una masa de 20 kilogramos, una masa de 50 kilogramos y el ángulo de la tensión, que es de 10. Entonces, hablamos de masas a las cuales les tenemos que multiplicar el peso de la gravedad. Entonces, multiplicamos la masa de 20 kilogramos por la gravedad y obtenemos 166 kilogramos. Y la masa minúscula, o m minúscula, que es de 50 kilogramos por la gravedad, es de 490 kilogramos. Aquí obtenemos el diagrama simplificado con las fuerzas, sus ángulos, el punto de torsión que se encuentra aquí, la longitud de la tensión y la longitud completa, y el diagrama de cómo colocar nuestros signos. Ahora realizaremos el torque neto o sumatoria de torque, en el cual mediante la fórmula presentada anteriormente tenemos la tensión por su distancia por el seno de su ángulo menos m minúscula por la gravedad que ya fue sacada por su distancia por el seno de su ángulo menos m mayúscula por la gravedad que fue sacada anteriormente por la distancia por el seno de su ángulo e igualamos a 0. Debido a que necesitamos sacar o calcular la tensión, la colocamos del lado izquierdo de la fórmula. Entonces, del lado derecho nos quedan las masas por su distancia por el seno de sus ángulos. Pero solamente necesitamos la tensión, no la distancia y tampoco el seno. Entonces, los mismos están multiplicando, pasarán a dividir en nuestra fórmula. Quedaremos que nuestra tensión es igual a la multiplicación de 490 por 2/3 de L, que es la longitud, por el seno de su ángulo, más 196 L, que es la longitud completa, por el seno de su ángulo, que es 45, entre la distancia de la tensión, que es 2/3 de la longitud, por el seno del ángulo de la tensión, que es 10. Obtenemos que la tensión tiene un valor de 3192.5 newton. Posterior a este vamos a calcular sus componentes, en el cual realizamos las sumatorias de todas las fuerzas en X y todas las fuerzas que tenemos en Y. Necesitamos sacar R, por ende despejamos la R de nuestras sumatorias de fuerza. Y quedamos con la tensión, el coseno de su ángulo, más la masa minúscula por el coseno de su ángulo, más la masa mayúscula por el coseno de su ángulo. Sustituimos los valores y quedamos con 3192 coseno de 10 más 490 coseno de 45 más 196 seno de 45. Nuestra componente en X tiene un valor de 3629.1 newton. Realizamos lo mismo en nuestro componente en Y o en nuestras sumatorias de fuerzas en Y. Sacamos nuestro componente en Y, que sería menos 3192 seno de su ángulo más 490 seno de su ángulo, que es 45, más 196 coseno de su ángulo, que en este caso sería 45. Realizamos el cálculo y obtenemos que nuestra componente en Y tiene un valor de 69.3. Posterior a este, vamos a resacar nuestras fuerzas total, que sacamos aplicando Pitágoras, o sea, raíz cuadrada de x al cuadrado de nuestra componente x al cuadrado más nuestra componente en y al cuadrado, que sería 3629.1 al cuadrado más 69.3 al cuadrado. Obtenemos que nuestra fuerza total es de 3629.8 newton. Posterior a esto, vamos a calcular el ángulo de esta fuerza. El ángulo de nuestros componentes, perdón, el cual obtenemos sacando tangente inversa de nuestro componente en Y entre nuestro componente en X. Sería 69.3
entre 3629,1, obtenemos que el ángulo de nuestras componentes es de 1,1. Y así finalizamos nuestro problema, en el cual sacamos el ángulo de las componentes, las fuerzas totales, los componentes y el valor de nuestra tensión. Presento para usted a Isis McLean. Muchas gracias.